que ya estamos en condiciones de darle las buenas noches a Galeano. Doctor, bienvenido a BTV Noticias, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un placer para mí. Doctor, en base a su experiencia como infectólogo pediátrico y a raíz de estos brotes de coronavirus en una escuela de Bella Unión, también en un jardín de Libertad en San José, ¿qué recomendaciones le está dando a los adultos para el cuidado de los niños que están concurriendo a las clases presenciales ya a esta altura? Bueno, el punto central es que creo que, y en eso todos coincidimos, debemos evitar el daño que ha generado y que se genera si suspendemos las clases. Debemos seguir intentando mantener la concurrencia de los niños. Todos los grupos etarios son importantes, los grupos de primera infancia son muy importantes y los grupos de niños mayores también, la concurrencia en lo posible todos los días a los centros educativos. Sin duda que se generan focos, pero los focos estos que se han generado no son originados por los niños son una de las consecuencias de estos focos, pero los focos habitualmente son de adultos que están en colegios o en guarderías o en escuelas, y habitualmente los niños no son los generadores del foco. Eso es un dato bien importante que hay que tener claro para evitar de alguna manera que parezca que es porque están yendo a clase los niños es que se generan estos focos. Creo que es al revés. Los niños que se infectan son de alguna manera consecuencia de estos focos y no generadores o causantes de estos focos. Nos ha dicho que los niños no son de los grandes vectores transmisores del contagio. ¿Se pueden esperar más casos de niños cuando pasa una situación de este tipo? Claro, habitualmente, y de acuerdo un poco a lo que ustedes recién informaban, esto está vinculado con mayor transmisión de los adultos y secundariamente se infectan los niños, pero los niños no son los generadores. Ojo, no estoy diciendo que no puedan en cierto contexto infectar un niño en adulto, es algo que es posible, pero es poco probable y en los contextos de escuelas, de guarderías o de concurrencia a escuelas, los niños son una de las consecuencias, no son la causa de esto, y me parece que lo que hay que reforzar es el cuidado de adultos, el cuidado entre adultos y maestros, y cuando se infectan los niños en general se siguen infectando en sus domicilios y después concurren a la escuela y muchas veces, la mayoría de las veces, pasarán inadvertidos hasta que en algún caso surge un adulto, pero no es el problema mayor el niño que concurre a la escuela. Doctor, a propósito del tiempo de recuperación de la infección por coronavirus en un niño, ¿es la misma a la de un adulto? Sí, o sea, tenemos que destacar dos conceptos. Una cosa es estar infectado y otra cosa es estar enfermo. Los niños se infectan, se pueden infectar, pero la mayoría de las veces pasan desapercibidos, o sea, no tienen síntomas. Si una persona infectada no tiene ningún síntoma, no se considera enferma, se considera infectada. Pueden ser presintomáticos y entonces eso es distinto. El niño se hace el test cuando todavía no tenía síntomas y más adelante presenta los síntomas. Allí sí tiene la enfermedad. Pero globalmente hablando, los plazos de tiempo corresponden a los mismos días entre niños y adultos. Doctor, por último, lo habíamos hablado con usted también, el confinamiento voluntario, el uso de tapabocas, había hecho que las consultas por infecciones respiratorias disminuyeran notablemente a pesar del invierno. ¿Eso se mantuvo? Eso se mantiene al día de hoy exactamente así. O sea, hoy tenemos realmente pocos niños internados en los CTI pediátricos vinculado a infecciones respiratorias no COVID. Hoy tenemos pocos niños que consultan por infecciones respiratorias, poca diseminación del VRS, que es el agente que en general más nos preocupa junto con virus influenza como causante de infecciones respiratorias en los niños, y eso es lo que estamos viviendo en el momento de hoy, con poca utilización de camas y con buena disponibilidad, particularmente en lo que yo conozco que es en pediatría, disponibilidad de camas tanto a nivel de salas como de CTI. Bien, doctor, nuevamente agradecemos mucho su disposición para estar en contacto nuevamente con BTV Noticias. Gracias a ustedes, un placer para mí. Saludos. Que pase muy bien.